de amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor, porque hasta este día, Señor, tú has sido bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos contentos en esta noche? Agradecidos con nuestro Señor. Dios es bueno, mi hermano. Y Dios es bueno. Y más conmigo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo te voy a invitar, hermano, que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Gracias, Señor, por tu palabra. Eso es un texto que muchos de nosotros ya lo sabemos y que tal vez en muchas ocasiones lo compartimos, pero quiero que lo declaremos de tal manera que lo creamos. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hagamos una palabra de oración, mi hermano, y que sea el precioso Espíritu del Señor quien hable en esta noche. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu grande amor, por tu gran bondad, por tu misericordia. Porque Padre eterno, tú nos permites estar hoy dentro de tu casa, Señor, para recibir un consejo, Padre. Que ruego, mi Señor, que seas tú tomando este tiempo, seas tú tomando este lugar, que seas tú, precioso Espíritu Santo, quien hable en esta hermosa noche. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, quien ministre en nuestros corazones, Señor. Que Padre eterno, tú quites toda distracción, quites todo cansancio, Señor. Y que Padre, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma esté atenta y atento a tu consejo, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, por este gran privilegio que tú me das, Señor. Toma tú mi vida, toma tú mis labios, toma tú mi lengua, Señor. Y que seas tú hablando por medio de tu siervo, Señor. Te doy las gracias, Padre, y te pido todas estas cosas en el nombre maravilloso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las tres virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, mi hermano. Damos gracias al Señor por este privilegio, esta bendición que nos da de poder compartir en este día, en esta hermosa noche. A nuestro pastor, muchas gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de poder traer un mensaje, ¿verdad?, para el pueblo del Señor. Amén. El tema que le puse a esta enseñanza, hermano, es: ¿esperas o luchas por tu promesa? Muchas veces esperamos las promesas del Señor, pero a veces no luchamos por ellas. Y una de las mayores promesas que recibimos del Padre es esta que nos menciona en el libro de Juan 3:16, que al nosotros creer en Él, recibimos la mayor promesa, que es tener vida eterna. Esta promesa es dada a todos, pero solamente aquellos que creen en Él la reciben. Amén. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Entonces, porque hemos creído, hemos recibido la vida eterna. Amén. Esa es la mayor promesa que podemos tener, la mayor promesa que debemos de anhelar, la mayor promesa que debemos de esperar. ¿Cuántos esperamos al Señor?
El tiempo en esta tierra es corto. Aún no sabemos cuánto tiempo estemos aquí, pero aún así el Señor nos permitiera el tener o llegar a tener 120 años. Se van a terminar. Pero la vida que nos ofrece el Padre es que eterna, es para siempre, es para estar con Él por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo anhelamos? Amén. ¿Y luchamos por ello? Amén. Porque cada día que el Señor nos da una oportunidad, también nos da la oportunidad de luchar por esa promesa. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sabes que por aquel sacrificio hecho en aquella cruz del Calvario, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, y por el derramamiento de su sangre tenemos la redención también de ellos. Es por el cual nosotros tenemos esa promesa que el Señor nos da, que si creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Porque eso nos lo manifiesta la palabra, hermano, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Amén. Pero nosotros también tenemos que hacer una labor de compartirle a cada persona que nosotros conocemos o que está a nuestro lado acerca de esa promesa que Dios tiene que también tiene para ellos. Amén. Porque Dios la dio para todos. Solo falta que crean y que lo confiesen. Amén. Fíjate que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Amén. ¿Cuánto lo creemos así? ¿Has visto una promesa que Dios te ha dado en tu vida hecha realidad? Yo creo que todos hemos visto promesas que Dios nos ha dado manifiestas en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no hemos visto una promesa que le hemos pedido al Señor y que no se haya cumplido. Tal vez hay otras que no hemos visto, porque también dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y en el momento preciso, en el momento exacto, Dios enviará la pronta ayuda, el sustento, la sanidad, porque Dios te lo ha prometido. Amén. Gloria al Señor. Dáselo al Señor. Gracias, Padre. Pero ¿sabes que también hay falsas promesas? Esas falsas promesas las vemos y nos las permite ver el Señor, manifiestas en la palabra y también en la vida cotidiana que diariamente nosotros llevamos. Yo creo que tú me acompañes al libro de Mateo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Muchas veces nosotros somos llevados a un desierto permitido por el Señor. Muchas veces nosotros entramos en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, llamados desiertos. ¿Lo han experimentado? ¿Sí lo han experimentado? ¿Han vivido esos momentos? Yo creo que todos pasamos por momentos donde decimos, ¿y ahora qué hago? O hay momentos en los cuales entra desesperación, angustia,
Pero eso es permitido por el Señor para ser probados, para también ser fortalecidos, para también ser llevados a otro nivel. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús fue llevado a ese desierto, fue tentado por el diablo. Y dice que al ser tentado por el diablo, Él tuvo que responder por medio de la palabra. Dice este capítulo que cuando el Señor Jesús llevaba 40 días y 40 noches en ayuno, dice que su cuerpo comenzó a tener hambre, comenzó a tener una necesidad. Muchas veces el diablo se aprovecha de las necesidades que tú tienes para tentarte y probarte. Pero tú también tienes que estar seguro en quién has creído y en quiénes has esperado y de quién has recibido la promesa. Amén. Porque el enemigo te prueba, porque le dice al Señor Jesús en ese capítulo, Él sabía que tenía hambre y le dice al Señor Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿El Señor Jesús lo podía hacer? Sí, lo podía hacer. Pero el enemigo te prueba porque Él está consciente de lo que tú puedes hacer o lograr. Él sabe con qué poder el Señor te ha capacitado para hacer todas estas cosas. Pero sabes también que muchas veces entra la duda en tu vida y no las haces por la duda que hay en ti. Pero nuestro Señor Jesús sabía que las podía hacer. El enemigo sabe que tú lo puedes hacer. Es por eso que te prueba. Y también viene la tentación. Viene también el ver cómo el Señor te guarda, cómo el Señor te protege. Porque dice que el diablo le dice al Señor Jesús, arrójate de ese lugar más alto. Y dice la palabra que el Señor enviará a sus ángeles y te guardará. ¿El Señor te guarda? Amén. Todos los días Él te guarda. Pero el enemigo te tienta que tal vez tú hagas cosas que te ponen en riesgo. Él te permite ver cosas tal vez agradables, pero que en su momento te van a traer una consecuencia. Te puede poner un objeto el cual esté fácil de tomar, te puede poner una cita prohibida, te puede pedir que hagas algo que te va a traer una consecuencia. Y también de cierta manera, hoy en día, más a los jóvenes, cuánto el mundo no les ofrece, ¿verdad? Hay muchas cosas que el mundo le ofrece. Dice que el enemigo le dijo al Señor Jesús, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. ¿Sabes que el enemigo te va a ofrecer lo que no es de Él? Porque ¿de quiénes son los reinos? ¿De quiénes son todas las cosas? Él te ofrece algo que no es de Él. Pero nuestro Dios te ofrece algo que de Él es todo y que lo que ha creado para sus hijos. Amén. Pero el enemigo siempre va a tratar de darte una falsa promesa, de hacerte ver o ponerte a prueba del potencial que tú tienes y del poder que Dios te ha dado. Amén. Pero tú debes de creer que tú eres un hijo, que tú eres una hija, que tú eres un siervo de Dios y que lo que Dios te ha dado es para que lo lleves a la práctica, sí, pero para lo bueno, para ganar almas. Amén. Otra falsa promesa es acerca de lo que luego la gente nos dice. Muchas veces nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice, nos cuenta, o nos hace ver que ha sido fácil para ellos, pero que realmente no lo tienen. Dice el libro de Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Aquí cuenta un relato donde el pueblo de Israel
es atemorizado por Goliat. Si han leído esa historia, ¿verdad? Creo que todos desde pequeñitos, ¿verdad? Esa historia nos la contaban, de David y Goliat. Cómo este hombre venía y amedrentaba, espantaba, ofendía al pueblo de Israel. Y dice que en ese momento nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos huían de él, todos estaban temerosos de él, porque dicen que era un gigante, que era un hombre muy grande y que era un guerrero desde la niñez, y nadie se atrevía. Pero dice que un día llegó un jovencito llamado David y que vio el temor que había en el pueblo de Israel y que de cierta manera entró un celo en él en querer enfrentar a este gigante, porque él sabía en quién creía y en quién confiaba. Pero también hubo un pequeño comentario o algo que escuchó de la gente, que dice aquí en este pasaje. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y en el versículo 30 dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué ofrecía el rey? Riquezas, esposa y libertad. ¿Pero quién decía esto que decía el rey? El pueblo, la gente. ¿Qué seguridad había de que el rey Saúl lo había dicho? Ninguna. Él lo escuchó porque decía la gente: dice el rey, pero ¿quién sabe? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos. ¿Por qué no sacas esto a crédito? Yo he sacado todas mis cosas a crédito y doy bien poquito a la semana. Pero ¿qué tal a la larga? 3, 4, 5 años y vemos que no se acaba. Oye, ¿qué crees? Que me invitaron a hacer tal negocio. Mira, es bien fácil. Tú nomás haces esto y inmediatamente te va a llegar la riqueza. Eso es lo que te dice la gente. Aquel que no tiene el temor de Dios, ¿crees tú que le agrade el verte mejor que él? No, ¿verdad? Pero aquel que tiene el temor de Dios siempre te va a hablar con la verdad y siempre te va a querer ver bendecido, si es que hay temor en él. Amén. Es por eso que debemos de tener cuidado con las falsas promesas que escuchamos de la gente, que escuchamos del vecino, aún a veces de los hermanos, pero los que no tienen el temor de Dios. Es por eso que debemos estar alertas, atentos, porque más adelante lo vamos a ver por qué. Dice que le ofreció riquezas, esposa, libertad, pero ¿quién es el que da las riquezas? ¿Quién es el que prepara a tu esposa? ¿Quién es el que te da libertad? Es el único, mi hermano, porque de él es el oro y la plata. Amén. Y para los que no están casados, Dios ya tiene a tu esposa, a tu esposo. Y esa promesa la tienes que creer. Si es que quieres tener un buen esposo, si quieres tener una buena esposa, ¿verdad? Porque a veces se adelantan y cometen un error. Pero si tú esperas en la promesa del Señor,
¿Crees que el Señor te dé lo mejor? Amén. ¿Crees que te dé también la libertad? ¿O ya te ha dado la libertad? Yo creo que a muchos nos ha dado ya la libertad. Amén. Porque antes esclavos éramos, mas ahora ya no. Porque Él ha pagado el precio. Amén. Para que cada uno de nosotros tengamos libertad en Él. Y dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cuántos creemos que Él está aquí? Amén. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Padre. Gracias, gracias, Padre. Fíjense que viendo la historia del rey David, vemos cómo él nos pone, ¿no?, el ejemplo, nos pone el ver cómo debemos de luchar. Fíjate que cuando veo su historia, de cómo escucha esta palabra de la gente, pues que a veces quién no se emociona, ¿verdad?, en escuchar lo que le van a dar a uno. Pero sabemos que siempre el hombre te va a fallar. El hombre siempre va a tener un error. Y si tú tienes la mirada puesta en Él, imagínate qué va a pasar con tu vida y qué ha pasado con la vida de muchos. Pero si ponemos nuestra mirada en aquel que no nos ha fallado en nada, ¿cómo crees tú que está en nuestra vida? Siempre en nosotros habrá un corazón agradecido. Siempre en nosotros habrá un corazón dispuesto. Porque hemos visto que Él en ningún momento nos ha fallado. Él siempre ha permanecido fiel. Él siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas, siempre ha estado presente y que nunca te va a dejar. Amén. Él siempre va a ir contigo a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Cuando tú le buscas, Él está ahí, viendo qué necesidad tienes, por qué circunstancia tú estás pasando. Y Él es fiel, mi hermano. Y nos lo muestra en su palabra, cómo fue fiel con cada uno de sus siervos. En ningún momento los dejó. Amén. Fíjate que el hombre muchas veces te promete y el tiempo que a veces no cumple. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 18, versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, sabía de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, mejolatita. Se dan cuenta de que en aquel momento en que David escucha de las promesas que según el rey había hecho para aquel que derrotase a Goliat, nos damos cuenta que realmente no era cierto, ¿o no? Porque ¿en qué momento David fue enriquecido? ¿En qué momento David recibió una hija de Saúl como esposa? ¿En qué momento vemos en la palabra del Señor que su familia o su padre ya no pagan impuestos o son bendecidos? Vemos en un capítulo más adelante donde dice que Saúl le promete que le va a dar a una hija, a la mayor, ¿o no? Entonces eso que David había escuchado de la gente no era cierto.
Aquí la bendición que tiene David, que él no solamente se dejó llevar por eso, sino que él se dejó llevar y hizo lo que tenía que hacer, porque en su corazón estaba ese celo por el Señor. Porque muchas veces cuando no está nuestro agradecimiento hacia nuestro Dios, cuando no recibimos las cosas que esperamos, cuando no recibimos lo que nos han prometido, viene una tristeza a nuestro corazón, viene una depresión a nuestro corazón. Pero cuando realmente hacemos las cosas para el Señor, porque así dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para el Señor. Porque si lo hacemos para el Señor, vamos a tener satisfacción en nuestra vida. ¿En dónde? En tu trabajo. Todo lo que hagas en tu trabajo, hazlo como si fuera para el Señor. En la escuela, en donde tú estés, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Porque entonces de esa manera encontrarás satisfacción en todo lo que tú hagas. Amén. Por eso el rey David, él se sentía tranquilo. Yo hice lo que tenía que hacer. Tuve que enfrentar ese filisteo, tuve que enfrentar ese problema, tuve que enfrentar esa circunstancia, confiando en que Dios me iba a rescatar. ¿Sabes que los Goliat de nuestra vida son cada adversidad que nosotros vivimos? Cada adversidad que se nos presenta. Muchas veces son pequeñas, muchas veces son grandes, pero depende tú cómo lo veas. Porque si tú lo ves grande, esa adversidad va a ser grande. Pero si tú la ves pequeña, esa adversidad va a ser pequeña. Pero si tú ves que no eres tú el que va a afrontar esa adversidad, sino es el Espíritu de Dios que va contigo, ¿habrá temor en ti? No lo habrá. Vas a decir, para adelante, me esfuerzo, lucho, lo voy a lograr, voy a salir adelante, voy a conquistar esto, voy a lograr aquello, porque sabes que Dios va contigo. Porque así caminó David, así se enfrentó ante Goliat. Dice la palabra, dice la Escritura que Goliat mismo se vio como un perro y David así lo vio. Cuando él había peleado contra osos y contra leones, cuando había tenido otros problemas más grandes atrás, ese problema lo vio pequeñito. Amén. Y fíjate que al ver cómo David no recibe lo que según la gente le había dicho que el rey le iba a dar, dice que más adelante el rey Saúl le promete que le va a dar a su hija mayor como esposa. ¿Y qué pasa después? Cuando era el tiempo de que David tal vez esperaba a esa mujer y que tal vez él decía, bueno, ya voy a tener esposa, tal vez no me siento muy, no sé, merecedor de ella, porque así él se veía. Saúl no se la da, se la da a otro hombre. Y dice más adelante que después de que le da a Merab, la hija mayor de Saúl, a otro hombre, viene Saúl, porque a Saúl le convenía que David fuera su yerno, y le ofrece a Mical, a su otra hija. Pero ¿sabes qué hizo David para obtener el amor de Mical? Y para que él se sintiera libre, para que él se sintiera que había pagado el precio. Viendo que David no quería, viendo Saúl que David no quería nada fácil, le dice, ok, te voy a dar a Mical, te voy a dar a mi hija, siempre y cuando me traigas siempre prepucio de los filisteos. ¿Era grande el reto? Sí estaba grande, ¿no? Y feo. Porque imagínense nada más la escena. Primero matarlos y después hacerle la operación. Pero ¿saben qué hizo David? Dijo, para que vean. Mató 200 filisteos. Y dice que llegó con Saúl y le dijo, aquí está, no 100, 200. ¿Fue más allá de lo que le habían pedido?
¿Te das cuenta cómo el rey David no esperó la promesa que le habían hecho? Él fue por lo que le habían prometido. Él salió a conquistar cada una de esas promesas. Muchas veces nosotros esperamos a que lleguen las promesas solas. Pero dijo David, bueno, si no me dieron la esposa que me habían prometido, bueno, pues lucho por la que quiero. Y en esa ocasión tuvo que luchar por Mical, ¿o no? ¿Verdad? Y así muchas veces nosotros tenemos que, mi hermano, luchar por las promesas. Muchas veces nos van a pedir que hagamos algo, hay que esforzarnos a hacer el doble, para recibir también doble promesa. Amén. Porque si hacemos nada más lo que nos piden, cumplimos. Pero si hacemos más de lo que nos piden, somos excelentes, ¿o no? Dice que el Señor te pide que si te piden correr 1 milla, tú corras 2. ¿No lo dice la palabra? Así está escrito. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dar lo mejor de nosotros para alcanzar las promesas. Amén. Porque aparte de que el hombre no te da lo que promete y te llega a fallar, muchas veces cuando confiamos en Él, llega el tiempo en que se olvida de ti. A veces que no sé si les ha pasado y que tal vez llegan a hacer un favor o tratan de ser una buena persona con alguien y esa persona se olvida de ti. ¿Les ha pasado? Yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque a veces nos pasamos de buenos, ¿verdad? Nah. Es porque el Señor nos prueba también en eso. Amén. Fíjese que Saúl sabía quién era David. ¿Usted cree que Saúl sabía quién era David? Saúl sabía quién era. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17:55. ¿Cómo es que muchas veces el hombre se olvida de quién eres o en qué le has servido? Pero nuestro Dios no. Él todo lo tiene escrito. Él sabe todo lo que tú has hecho para su obra. Él sabe todo lo que tú te has esforzado en agradarle a Él y en agradarle a su pueblo también. Él sabe lo más mínimo, hermano, que tú has hecho aun cuando nadie te ha visto. Él lo sabe y lo tiene escrito. ¿Y sabes que por ello vas a recibir tu recompensa? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú hagas para Él, nada es en vano. Todo trae una recompensa y todo tiene un propósito. Amén. Aun cuando el hombre se olvide de ti, Él no. Amén. Dice la palabra del Señor: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió. ¿Cómo debemos de responder? Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues
ahora alguno que toque bien y traerme ahorita vamos a ese capítulo, amén. ¿Conocía Saúl a David? Sí lo conocía, pero ¿por qué aquí él le pregunta a su general, ¿quién es? ¿Quién es este muchacho? Y todavía trae a David y le pregunta, ¿no? ¿De quién eres hijo? ¿Se hacía Saúl o realmente no lo conocía? Se hacía, ¿no? Como que, oye, no inventes, si unos minutos o unas horas antes te había puesto hasta mi armadura y te había prestado mi espada, y él sabía quién era, pero se hacía. Él, no sé de qué manera él lo veía a David, de que según él no se acordaba, amén. Pero cuando todo esto pasa y tú le agradeces a Dios, aun cuando no te reconocen, aun cuando no se acuerdan de quién eres, el Señor envía a tu vida cada promesa que tiene para ti. Porque sabes que Dios tiene promesas para cada uno en especial, porque a cada uno le da lo que Él tiene preparado. Amén. Por eso la palabra del Señor, que a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5, porque Él sabe de qué manera tú los vas a utilizar. Él sabe de qué manera tú vas a aprovechar cada uno de esos talentos que Dios te ha puesto. Amén. Y que dice la palabra del Señor que Él siempre va a ir contigo. ¿En qué momento? En cuando tú te esfuerzas y quieres luchar por cada una de las promesas que Dios tiene para ti. Porque dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Quién estaba con él? El Señor. En todo lo que tú hagas, si tú confías en Él, Él va a estar contigo. A donde quiera que tú te dirijas, Él va a estar contigo. Y sabes que aquel que te quería ver mal, va a llegar el momento que te va a tener miedo. O se va a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás buscando? Y ahí es un momento de igual compartirle a aquel que en su momento le quería ver mal. ¿Qué haces? Busco a Dios. ¿Qué estás haciendo? Buscar a Dios. Porque es el único que nunca nos va a dejar y que va a hacer que nuestra vida brille donde quiera que estemos. Amén. Que su luz esté en nosotros donde quiera que estemos. Amén. En todo lo que hagamos, Él va a estar con nosotros. Amén. Por eso es necesario que perseveremos en cada una de las promesas que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué es perseverar en las promesas? Dice la palabra del Señor, perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel en los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Y en Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser fieles? ¿Cuánto estamos dispuestos que a pesar de todo lo que se presenta en nuestra vida, vamos a tener esa paciencia para obtener las promesas? ¿Está usted dispuesto? ¿Seguro? ¿O a veces nos impacientamos? Hay momentos que sí nos impacientamos, ¿o no? Hay momentos en que le decimos: Señor, ve mi necesidad, que ya tiene como 2 años, ¿verdad? O 3, o 1, o 5. Pero dice que Él es fiel. Y que tal vez a veces muchos de nosotros tenemos por tardanza cada una de sus promesas. Pero llega el tiempo en que llega, ¿o no? Así como su venida, dice que muchos creen que no ha de venir, pero el tiempo está cerca, más cerca de lo que pensamos. Y es por eso que debemos estar más anhelando cada una de las promesas que tiene para nosotros. Amén. ¿Y cuál es la principal de todas? La vida eterna. Amén. Dice el libro de Josué en el capítulo 23, versículo 14: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida y tuvieron que vivir cada experiencia en ese caminar, dice que se les da esta palabra al pueblo y les dice: hasta hoy que hemos camino a la tierra, no hemos visto ninguna de las promesas que Dios nos había dado sin cumplirse. Todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel se habían cumplido. Y cada una de esas promesas que Dios te da a ti se van a cumplir si tú luchas por ellas, si tú estás dispuesto a conquistarlas, si tú estás dispuesto a pagar el precio. Amén. Así como David estuvo dispuesto a luchar por lo que él había escuchado que le iban a dar y que no le dieron, así nosotros estamos dispuestos a luchar por lo que queremos. Amén. Tenemos que esforzarnos cada día. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo. Pero no nos quedemos, hermanos, fuera de. Fíjate, te cuento una experiencia que yo tuve el día martes. El día martes nos dimos cuenta que vino lluvia muy fuerte y que en muchos lados se inundó y hubo muchos problemas. Ese día camino para acá, bueno, me quedé yo atorado en esas inundaciones, y estando ahí, el Señor me puso a pensar: si permitiera que lloviera nuevamente como en el diluvio, ¿qué pasaría contigo? Me hubiera quedado afuera. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar en las fallas y errores que lo personal tenemos. ¿Por qué unos minutos antes hubiera entrado al arca, no? ¿Cuál es el arca? La casa del Señor. Porque aquí vamos a ser bendecidos. Aun cuando allá afuera el agua estaba muy fuerte, si yo hubiera estado aquí, ¿qué me preocupaba? Mas el Señor me permitió tener esa adversidad para darme cuenta de que tenemos que corregir, y yo en lo personal tengo que corregir cosas que me fallan. Pero cada uno de nosotros tenemos algo que nos falla y que lo tenemos que corregir. Porque yo me puse a pensar ese día, dije: tienes toda la razón.
se cierra la puerta y ya nadie entra, como en el diluvio, ¿no? Dice que se cerró la puerta y nadie entró. Entonces, tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que luchar por alcanzar lo que queremos. Amén. Dice la palabra del Señor, y esa palabra te la da a ti y a mí, en el libro de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Él sabe por lo que cada uno de nosotros ahorita atravesamos y vivimos, necesitamos. Pero que nos envíe esta palabra para que también nos esforcemos. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él nos ha llamado algo maravilloso, y lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Tenemos un Dios fiel, un Dios que promete, un Dios que cumple, un Dios que no falla, un Dios que nos ama incondicionalmente. A pesar de tus fallas y de nuestros errores, Él nos ama sin condición. Y lo único que nos pide es un corazón dispuesto a buscarle, a luchar y a esforzarnos por todo lo que Él nos quiere dar. Amén. Pero también por todo lo que Él quiere que compartamos por medio de su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esto es un anhelo del corazón de nuestro Señor, que nosotros hablemos esa gran promesa que Dios le hizo al mundo, pero que no todos quieren aceptar, que no todos quieren recibir, que no todos lo quieren reconocer como su Rey y su Salvador. Pero es por eso que nosotros tenemos que compartir lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces con nuestro testimonio, muchas veces con una palabra, muchas veces hasta con algo muy pequeño, mi hermano, con una buena actitud de tu parte hacia otro hermano, con eso tú compartes de la palabra. Eso es más que suficiente, pero tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo por obra. Amén. ¿Cuándo están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Seguros? Bendito sea el Señor. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y que si en tu vida ha entrado algo en duda, le pidas al Señor que Él te fortalezca, que Él te ayude. Dice la palabra del Señor que el que esté falto de sabiduría, pídala. Amén. Y Él les dará. Amén. Lo que te haga falta o lo que tú necesites, pídeselo al Señor en esta noche. Que esa promesa que Él te ha dado y que tú no la has visto llegar a tu vida, pídesela al Señor. Si tú has anhelado alguna cosa y no la has recibido, pídesela al Señor conforme al propósito que Él tiene para ti. El Señor no cumple caprichos, Él cumple anhelos.